Ministra nuestras vidas, enséñanos en esta noche y que podamos salir con una decisión en nuestra vida, en nuestro corazón, con una determinación en nuestra vida de lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. En la vida nosotros hemos visto cómo muchas personas han tenido una característica que ha sobresalido en la vida de la persona, y es la convicción que ellos han tenido por algo en específico, como la determinación que ellos han tenido para hacer algo, para permanecer en ello, para poder terminar hasta el final, sin importar qué o sin importar cómo, lo que tengan que enfrentarse o lo que tengan que hacer. He visto muchas personas con una convicción tan real en sus vidas que hasta han llegado a morir por esa convicción. Han tenido esa determinación que han hecho todo lo posible a sobresalir o a pasar por encima de cualquier cosa o adversidad por tener eso que ha estado en su corazón, o esa convicción y esa determinación. Y he visto muchas personas que han sufrido, que aún sus vidas han terminado en desastre quizás, o ha terminado su vida por esa convicción. Pero en ellos esa convicción les hacía vivir y marcaron la diferencia gracias a esa determinación que tenían en su vida. Y no solamente podemos hablar de convicciones en el área personal, en el área laboral, en esos sueños o en esos proyectos que en cierta forma estas personas lo tuvieron. Pero también lo podemos ver en el ámbito espiritual, en el ámbito de la fe. Y podemos ver muchos ejemplos como hombres y mujeres de Dios que tuvieron una convicción en su corazón, que fueron determinados en lo que creían, que esto les llevó a poder ver poderosas cosas a favor de ellos, a marcar la diferencia, sino que aún ellos estuvieron dispuestos a morir por esa convicción que tenían. Y podemos ver esto en los apóstoles, que hombres del común que tenían esa decisión radical por lo que creían, que hasta ellos estuvieron dispuestos a morir. Y muchos mártires, hombres y mujeres que tuvieron esa decisión por Dios, aún esto les conllevó a morir en la hoguera, ahorcados, apedreados y en miles de formas que ellos pasaron momentos difíciles, pero que tenían una convicción, y que esto les produjo algo que obviamente vemos en las escrituras o en la historia, cómo marcaron la diferencia, cómo lograron hacer grandes proezas y cómo vieron el poder de Dios a su favor. Y esto es gracias a esa convicción que tenían en su corazón. Pero hoy en día, en este tiempo, he visto que esas convicciones ya no son tan reales como lo era antes, o como debería ser. Hoy veo que la gente no tiene esa convicción y esa determinación por lo que verdaderamente deberían tener. Y estoy hablando en el ámbito de la fe, en el ámbito espiritual. Muchas personas toman la fe como solamente un pasatiempo, o como un paso más de la vida, o como una experiencia más que se enfrentó o que surgió en el camino que ellos llevaban en esta vida. Y hoy en día no veo esa convicción tan real en la vida de las personas. Hoy la fe se ha convertido solamente en un movimiento carismático, solamente de pasatiempos, cosas que son temporales, cosas que aún se convierten como la moda en el momento, pero aunque en realidad no ha estado esa convicción real en el corazón. Y déjenme decirles algo: estas convicciones, estas determinaciones
son las que Dios quiere que nosotros tengamos al día de hoy y en todo tiempo y en todo momento. Estas convicciones son las que verdaderamente debemos tener si nos llegásemos a llamar o nos decimos que somos hijos de Dios. Y estas convicciones son las que Dios está esperando que cada uno de nosotros como sus hijos tengamos en nuestros corazones, que verdaderamente nuestra vida sea movida por esa determinación, por esa radicalidad que nosotros debemos tener y que en todo momento vivimos, practicamos y hasta llegamos al final sin importar qué y sin importar cómo. Hoy en día necesitamos tomar una decisión determinante en nuestra vida. Y es tener esas convicciones que aún nos van a llevar a sobresalir, nos van a ayudar a sobrepasar cualquier cosa que se frente en nuestro camino y que nos van a dar grandes victorias y que por supuesto al final vamos a tener la recompensa de parte de nuestro Dios. Quiero hablarles de dos personajes o unos amigos que encontramos en el libro de Daniel. Encontramos a Daniel, pero también encontramos a sus amigos que son Sadrach, Mesach y Abednego. Y quiero hablarles de lo que ellos tuvieron desde el principio, que ellos tomaron la decisión, que conllevó esa decisión, que contrajo esa decisión que tuvieron, esa convicción, pero que les llevó o que les trajo a su vida, qué promesas o qué proezas ellos hicieron y qué consiguieron con la decisión que tomaron desde el principio que estuvieron allí. Si nosotros vemos la vida de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos vivían en Judá, en el lugar donde Dios los había plantado y donde Dios le había dado la tierra que ellos tanto estaban necesitando y que el Señor se los regaló. Pero por causa del pecado de la nación, fueron llevados al exilio y fueron puestos en Babilonia, una tierra pagana. Una tierra donde no se adoraba a Dios, sino se adoraban a muchos dioses. Una tierra en donde lo último que hacían era buscar a Dios. Ellos llegaron allí como cautivos, pero ellos tenían algo en específico, tenían la gracia de Dios. Ellos tenían en su corazón algo que fue el versículo que leímos al principio. Ellos estaban en este lugar. Pero dice la palabra del Señor que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino, ni con nada de lo que estaba en ese lugar. Ellos desde el primer momento en que llegaron a una tierra donde no era su tierra, a pesar del exilio, a pesar de lo que ellos estaban viviendo, ellos tomaron una decisión desde el principio y fue no contaminarse con lo que estaba alrededor de ellos. Esta decisión les llevó a que al final fueran grandemente honrados y grandemente bendecidos por la decisión y la convicción que tenían en su corazón. Dice la Biblia que al principio de su tiempo en el reinado de Babilonia, el Señor les dio gracia, pero les dio inteligencia y sabiduría más que los sabios astrólogos y magos que habían en ese lugar. Dios los empezó a levantar. Dios los empezó a poner en lugares de bendición y en lugares de honra. Y Dios empezó a hacer cosas sorprendentes en la vida de estos jovencitos. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión desde el principio y era radicales. Una convicción determinante de seguir a Dios, de obedecer a Dios y de hacer todo lo que fuera necesario para agradar a Dios sin importar qué estuviera alrededor de ellos. Si nosotros nos centramos en la vida de Daniel, después de que el Señor los empezó a levantar, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Pero este sueño
Ni él, ni tampoco los astrólogos, ni magos, ni adivinadores, ni los más sabios de Babilonia lo habían podido descifrar. Entonces el rey, enojado, quería exterminar a todos los magos, y en eso también estaba Daniel y sus amigos. Entonces cuando Daniel se entera, lo que hace Daniel al rey y le dice: déjame y yo voy a orar y a consultar a Dios para saber cuál es la interpretación de ese sueño. Después de que Daniel ora al Señor, Dios le da la interpretación. Daniel se la dice al rey, y el rey, al ver la gran sabiduría y el espíritu del Señor que estaba sobre Daniel, lo que hace es que le dio honores, le dio honra y lo puso como gobernador de la provincia allí en Babilonia. Dios lo empezó a levantar y Dios lo empezó a respaldar y Dios lo empezó a bendecir en gran manera, aún en una tierra pagana. ¿Por qué? Porque Daniel tomó una decisión desde el principio, y era que se propuso no contaminarse con nada de lo que estaba alrededor de él. En pocas palabras, había una convicción, una determinación en la vida de Daniel que le conllevó a que fuera grandemente bendecido. Y podríamos decir que Daniel vivió los mejores años de su vida, pero también a Daniel le llegó el momento de la prueba. Dice la Biblia que en el reinado de Darío, o en el siguiente reinado de los persas, él se enfrentó con algo que si no tenía esperado o no pensaba que iba a suceder. Dice que el gobernante de ese momento de los persas hizo un edicto y dijo que en toda la provincia, en todo el país, nadie podía orar a ningún dios, sino que todo lo tenían que consultar al gobernante, al rey que estaba en ese momento. Y esa era la decisión que habían tomado. Y Daniel, al escuchar la decisión, dice que él empezó a orar 3 veces al día, como solía hacerlo. A pesar que el que no obedeciera iba a ser echado en el foso de los leones. Pero a Daniel no le importó, porque había algo en su corazón, y era que tenía una convicción, tenía una determinación por Dios, que no le importó ningún edicto, no le importó las consecuencias. Él estaba decidido a hacer lo que Dios le agradaba. Y a pesar del edicto, Daniel oraba constantemente a Dios. Y esto le llevó a que el rey se enterara y lo echara al foso de los leones. Pero no contaban que al día siguiente Daniel iba a salir ileso del foso de los leones. Y esto lo llevó a que no solamente saliera sin ninguna herida, sino que fue puesto en lugares de honra, y aún Dios fue exaltado en el reinado de Darío en ese momento. Fue grandemente bendecido Daniel, y aún se firmó el edicto que todos tenían que adorar y exaltar el nombre del Dios de Daniel. ¿Y esto por qué? Porque confió en su Dios, porque estaba determinado por Dios, porque había una convicción real en el corazón de Daniel, y era seguir a Dios, adorar al Señor y servirle a Él, sin importar las consecuencias y sin importar lo que estuviera pasando en su vida o las cosas que pudieran llegar para afectarlo. Pero hoy en día no es así. Hoy veo que a muchas personas, cuando les llega la prueba, cuando les llegan las dificultades, lo que hacen es dejar de orar. En muchos casos, o en muchas veces, he visto que personas hasta se apartan del Señor y no lo vuelven a buscar más por la dificultad o por la prueba que les llegó. Y esto realmente deja entrever que no había una convicción real en el corazón de esa persona, ni tampoco había determinación. Y por eso es que en la vida de esa persona no se ven las victorias. En la vida de esa persona no se ven cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque nunca hubo una determinación en la vida de esa persona por Dios. Dios nos está llamando
a que tengamos esas certezas, convicciones, determinaciones en nuestra vida por Dios. Que sin importar qué, no dejemos de orar. Sin importar qué, no dejemos de clamar. Sin importar qué, obedezcamos a Dios a pesar de que esto nos pueda llevar a tener problemas quizás o a enfrentarnos a cosas que nos puedan afectar a nuestras vidas y nuestras familias. Créanme que las personas que decidan tener convicciones reales por Dios en su corazón, a pesar de las pruebas que puedan llegar, van a sobresalir. Estas personas van a poder ver milagros sorprendentes. Estas personas van a tener bendiciones, honra de parte de nuestro Dios. Y van a poder ver cosas sorprendentes en sus vidas. ¿Por qué? Porque esto es lo que provoca ser determinados y radicales por Dios. Que siempre van a haber victorias sorprendentes en sus vidas, a pesar de las cosas que puedan llegar y que puedan tratar de afectarles. Esto es lo que está buscando Dios. Dios está buscando personas que realmente se decidan por Él. Realmente tengan esa convicción en su corazón por Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Pero también quiero traerles a colación los 3 amigos que estaban con Daniel. Estos también propusieron en su corazón no contaminarse con lo que estaba alrededor, ni con la comida del rey, ni con los beneficios que el rey de Babilonia les estaba brindando. No se contaminaron. Ellos estaban determinados por agradar única y exclusivamente a Dios. Ellos también fueron puestos en lugares de bendición y de honra. Ellos fueron puestos en bendición, pero también a ellos les llegó la prueba. El rey de Babilonia había hecho o creado una estatua grande como la que él había soñado. Y se firmó un edicto que al sonido de la trompeta o de la bocina, absolutamente todo el mundo tenía que postrarse delante de la estatua, doblegar su vida y rendir pleitesía, por decirlo así, delante de la estatua de Nabucodonosor. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego escucharon este edicto, propusieron no hacerlo. Y ellos se rehusaron a doblegarse delante de la estatua. Ellos no lo hicieron, a pesar que había una consecuencia. Y era que lo iban a poner en el horno de fuego quien no obedeciera al edicto del rey. Esa era la consecuencia. Pero lo que más me impresiona a estos 3 jovencitos era que había una determinación. Había una convicción tan real en ellos que cuando ellos fueron presentados delante del rey, ellos tomaron una decisión y dijeron: sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar delante de la estatua, ni mucho menos la vamos a adorar. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios nos va a librar. Pero ellos tomaron otra decisión y dijeron: pero también sepas, oh rey, que si Dios no nos libra, también quiero que lo tengan en claro, y es: no nos vamos a postrar delante de la estatua. Esto les llevó, por supuesto, a que fueran puestos en el horno de fuego. Y el Señor estaba con ellos aún, porque cuando el rey se percató, él vio a 4 personas que estaban allí y los sacó, y ni siquiera humo estaba en su ropa, ni sus cabellos habían sido quemados. Y el Señor los levantó, los prosperó, los puso en lugares de honra, y sus enemigos fueron puestos en lugar de ellos. Y ellos sí perecieron en el horno de fuego. Pero quiero resaltar la decisión que ellos tomaron. Ellos dijeron: no vamos a adorar a ninguna estatua. No vamos a postrarnos delante de la estatua, porque sabemos que Dios nos va a librar. Pero así, si también Dios no nos libra, entonces tampoco nos vamos a postrar y adorar a esa imagen. Ellos dijeron:
Sabemos que Dios nos puede librar y por eso es que no lo vamos a hacer. Pero también, si Dios no quisiera librarnos, entonces también no nos vamos a postrar y adorar delante de la imagen. Esto es una convicción real que estaba en la vida de estos tres jóvenes. Hoy día veo que muchas personas están con Dios por los beneficios que pueda brindar Dios, por la protección, y están firmes a Dios. Pero cuando llega la prueba y cuando Dios quizás permite que pasen cosas difíciles, lo que hacen es dar su brazo a torcer, flaquean y la convicción que tenía se esfuma. Porque al ver que Dios no actuó y que no dio la respuesta, entonces lo que hacen es dejar esa dicha convicción que tenían en su corazón. Estos tres jovencitos seguían a Dios no por los beneficios que Dios les brindara. Ellos sabían que Dios era poderoso, pero también sabían que si Dios no lo libraba, ellos no iban a dar el brazo a torcer y no iban a dejar de adorar y servir y agradar al Dios Todopoderoso. Esa es una verdadera convicción. Si hay o no hay bendición, ellos siguieron a Dios. Y esto es lo que Dios también está esperando de nosotros. Si hay o no hay bendición, que sigamos a Dios en todo tiempo. Si hay o no hay victoria, que sigamos convencidos, radicales, determinados en obedecer y seguir y agradar a nuestro Dios. Sin importar si Dios nos da la bendición o nos contesta nuestras oraciones, o si Dios no lo hace, vamos a seguir orando y clamando y sirviendo a nuestro Dios. La convicción que tenían estos tres jovencitos es la que también necesitamos tener nosotros. Que a pesar de, en todo tiempo vamos a seguir a Dios sin importar lo que cueste o lo que podamos enfrentar en nuestra vida, firmes hasta el final. Estos jovencitos vieron gran bendición, pero por esa convicción. Estos jóvenes vieron cómo Dios los levantaba y les daba lugares de honra, pero por la convicción y la determinación que tenían en su corazón por Dios. Y esto es lo que necesitamos tener hoy en día. Seguimos a Dios y adoramos a Dios cuando todo está bien. Pero cuando todo anda mal, dejamos de orar y dejamos de seguirlo muchas veces. Parece ser que nuestra convicción solamente se convierte en radical cuando Dios contesta nuestras oraciones. Pero cuando no pasa el milagro, ahí es donde se esfuma lo que supuestamente era nuestra creencia en Dios. Y esto no debería ser así. Porque lo que Dios está buscando es decisiones radicales por Él, sin importar si hay o no hay beneficio de parte de nuestro Dios a nuestra vida. Muchas veces le ponemos peros a Dios y le decimos, si Él nos da, si Él obra, si Él me contesta, si Él hace algo que quiero, entonces le voy a seguir y le voy a servir y le voy a adorar. Pero cuando no pasa eso, nos molestamos con Dios y dejamos de orar o dejamos de asistir a la iglesia o dejamos de servirle o dejamos de seguirle a Él. Entonces, la verdad, no hay convicción, solamente hay seguidores de beneficios de parte de nuestro Dios. Y hoy lo que Dios nos está llamando es a ser realmente radicales, con una convicción veraz en nuestra vida por Dios hasta el final. Esto es lo que hoy en día se necesita tener. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y créanme que aquellos que tomen esa decisión van a ver cosas sorprendentes. Van a ver milagros extraordinarios. Van a ver cómo Dios pelea sus batallas y le da grandes victorias. Van a mirar cómo Dios les respalda y les bendice en
todo lo que hagan. Porque eso es lo que produce ser radicales y determinados por Dios. El final de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego fue el mejor, yo podría decirlo, a pesar que estaban en una tierra pagana, a pesar que estaban en una tierra donde no adoraban a Dios. Fueron bendecidos. Dios les dio gracia delante de los gobernantes que sucedieron al rey de Babilonia, a Darío, a Ciro. Dios les dio gracia y favor y Dios los respaldaba y los bendecía en gran manera. ¿Pero por qué? Porque desde el principio propusieron en su corazón no contaminarse con las cosas que estaban alrededor, sino estar decididos, radicales por Dios hasta el final. Esto es lo que Dios también nos dijo. Mi Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. En todo tiempo Dios está demandando radicalidad de nosotros. En todo momento Dios nos está llamando a que tengamos convicciones reales de nuestra fe por Él. Y que sin importar lo que suceda, sin importar si hay o no hay respuesta, sin importar si hay o no hay bendición, que seamos radicales por Él hasta el final. Porque al final de cuentas, Dios nos va a bendecir y Dios va a hacer cosas sorprendentes. Pero solo va a suceder si realmente tomamos una decisión desde el principio, sin importar qué, como lo hicieron estos jóvenes que sobresalieron por su determinación por Dios. Por eso hoy les vine a decir que Dios está buscando personas que tengan convicciones reales en sus vidas por Él, que sean determinados por Dios hasta el final, que sin importar si hay o no hay bendición, estén firmes siguiendo al Señor, adorándolo y siguiendo sus caminos hasta el final. Si hay o no hay beneficios, sean radicales hasta el final de sus vidas. Dios está buscando personas de convicciones, de determinaciones, porque a ellos Dios les va a bendecir, los va a poner en lugares de honra, les va a otorgar lugares en donde ni siquiera se han imaginado, porque eso es lo que Dios hace. Dios trae consigo respuestas de bendición, promesas definitivas, cosas sorprendentes para aquellos que hay en su corazón radicalidad, determinación, convicciones de seguirlo a Él, de adorarlo a Él, de obedecerle y de honrarle en todo tiempo, sin importar las consecuencias, porque eso verdaderamente debería ser la vida de un cristiano. Radicales, apasionados, verdaderos seguidores de Cristo hasta el final. Y esto es lo que nos está llamando el Señor. Que no seamos personas o seguidores todos los domingos de Jesús y que en la semana parece ser que no fueran cristianos. Que cada día nuestra decisión por Dios sea radical, que seamos determinantes por Dios, que nuestra familia verdaderamente vea que nuestra decisión por Dios no fue por emocionalismo o fue por beneficios, sino porque hubieron o hay convicciones reales por el Dios que nos salvó y nos rescató. Esto solamente quería traerles hoy. Esto es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que como estos jovencitos propongamos en nuestro corazón seguir al Señor sin importar qué suceda, sin importar si hay o no hay bendición, sin importar lo que cueste seguir a Jesús. Porque déjenme decirles, hay una vida maravillosa que nos espera. Hay una vida de grandes victorias, pero antes debe haber una decisión rotunda en nuestro corazón.
y es seguirle a Él hasta el final. Amén. Así que yo voy a orar. Yo quiero tomar también esa decisión, renovar mi pacto con Dios, tomar otra vez la decisión de decirle, así como lo hice una vez, lo vuelvo a hacer, Señor. Mi vida es consagrada para ti, apartada para ti, que significa no contaminarse con las cosas del mundo, las cosas que nos rodean. Agradarlo y servirle a Él hasta el final. Y esto sin esperar a cambio nada, porque nuestra convicción es por Dios hasta el final. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por las cosas que tú nos has hablado, tus promesas, Señor, que sabemos que se van a hacer realidad. Pero te pedimos perdón quizás porque en muchas ocasiones no hemos sido tan radicales. No hemos tenido una verdadera convicción para contigo de seguirte hasta el final. Hemos flaqueado quizás en el camino. Hemos dudado quizás en el camino. Pero hoy queremos tomar una decisión. Y es de seguirte y de servirte hasta el final. Sin importar si hay o no hay bendición. Sin importar si hay respuesta o no la hay. Sin importar lo que pueda suceder. Queremos seguirte, Señor. Nuestra convicción, Señor, es que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Que solamente a ti adoraremos y exaltaremos. Que solamente a ti seguiremos hasta el final de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos honrarte, queremos alabarte, queremos ser esos discípulos tuyos. Tomar nuestra cruz y seguirte hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario. Diste tu vida por nosotros. Ahora nosotros queremos dar nuestra vida al servicio tuyo. Nuestra vida para ti. En el nombre de Jesús. Queremos ser radicales, determinados por ti, pero también apartados, Señor. Exclusivamente para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Fortalécenos y ayúdanos a permanecer firmes hasta el final. Y te damos gracias porque vas a hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas. Gracias porque te vas a manifestar a favor nuestro. Y te damos la gloria y la honra, Señor, por lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Nuestra decisión es por ti hasta el final. Radicales, determinados, Señor, hasta el final por ti. En el nombre de Jesús, amén.